Presente. Onespa. Bastida. Beltrán. Presente. Ley. Presente. Castro. Presente. Chavarría. Chávez. Presente. Flores. Presente. Gamboa. Presente. García. Presente. Gómez Contreras. Gómez Díaz. Guerra. Gómez Llano. Presente. Hernández Martínez. Presente. Hernández Rentería. Hoyos. Presente. Hueso. Presente. López Martínez. Márquez. Presente. Márquez. Piceno. Rocha. Presente. Rocha. Presente. Ross. Presente. Sánchez. Presente. Silva. Soria. Presente. Soria. Valdés. Presente. Vargas. Presente. Vázquez. Presente. Verdín. Presente. Zavala. Y Zazueta. Vamos a 6 de noviembre. Ok, la clase del día de hoy vamos a terminar el tema de perfil cardíaco. Ya no me faltan. Ya nada más para. Igual la clase pasada vimos los marcadores, ¿no? Mioglobina, creatincinasa, principalmente la tipo MB, y vimos troponinas. Creo que aquí nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? Ok. Todos obviamente son intracelulares. Si hay daño cardíaco, se liberan a líquido extracelular y los vamos a comenzar a ver aumentados. Ahora, ahorita vimos lactato deshidrogenasa, ¿no? Todos tienen ventajas y desventajas a la hora de utilizarlos para cuestión de diagnóstico o seguimiento cardíaco, ¿sí? Ojo con eso porque luego en los exámenes el alumno me dice, no, pues está fácil, ¿no? Todo se eleva. Y luego elevado, daño cardíaco. No necesariamente, si todos se elevan, si yo veo estos marcadores elevados, ¿todos son específicos para corazón? No. Entonces, ojo con la interpretación, también hay que considerar las causas, no, que también de otros órganos como el músculo esquelético, ¿no? Lactato deshidrogenasa, inclusive tienen ahí el hígado y el lo otro que necesitamos saber, y bueno, ahorita les pongo yo una tablita, es cuánto tiempo duran elevados en sangre, ¿sí? Porque si un paciente sufre un daño cardíaco o un infarto, con este marcador lo puedo detectar a la semana, a los 3 días, a las 2 semanas. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso, ¿sabe? Y de ahí va la interpretación al marcador. Nos quedamos en troponinas y les había comentado de todos, digamos que troponinas es el que es más específico para daño cardíaco. Ahorita vamos a ver, no necesariamente solo el daño cardíaco se eleva, también hay otras causas. Entonces no hay, ninguno es, digamos, 100% específico para corazón. Sin embargo, ya en conjunto, pues ya te dan le da información al médico de un posible daño cardíaco, ¿okay? Es igual cuando vimos perfil hepático. Todos los marcadores que vimos de perfil hepático son exclusivos de hígado. No, ni siquiera ALT, que es el órgano que más la tiene. ¿Sabes? Entonces nada más para tomar en cuenta, por eso se habla de un perfil, de un conjunto de pruebas, porque ya en conjunto, ahora sí yo puedo determinar si hay daño o no en cierto órgano. ¿Sale? Bueno, nos quedamos en troponinas, estábamos hablando que pues las troponinas forman parte del sarcómero, prácticamente en circulación sanguínea. De hecho hay de 3 tipos, troponina T, C, I. La mayoría de los análisis mide la I y la T. La C es menos específica porque esa también hay en músculo esquelético, ¿no? Entonces se enfoca más en la I y en la T. Pero hay estudios que también miden la C, ¿no? Y si se fijan los valores
muy bajito, ¿no? 0.2 o 0.3 nanogramos por mililitro. O sea, hay muy poquita cantidad de troponinas en suero o en plasma. ¿Okay? ¿En cuánto se van a aumentar cuando hay daño o estrés miocardíaco? ¿Sale? Ojo con la palabra estrés, porque en estrés del corazón no necesariamente hay muerte de células, simplemente el corazón está teniendo una condición que está siendo estresante para el órgano. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, en síndrome coronario agudo crónico, ya vimos que ahí no necesariamente hay necrosis hepática. Necrosis cardíaca. Sin embargo, síndrome coronario, como el órgano, el corazón está recibiendo menos sangre, pues hay cierto estrés ya en el corazón. ¿Okay? Y pues van a aumentar cualquier cosa que genere necrosis cardíaca, desde un infarto hasta un golpe, ¿sí? Tóxicos, fármacos, una infección, algo que esté matando células cardíacas. Se los comento porque no es exclusivo de infarto. Acuérdense que infarto es el bloqueo del flujo sanguíneo del corazón. ¿Okay? Pero hay otras causas que pueden matar cardiomocitos, sí, un golpe, ¿okay? Una infección, un tóxico, o algunas otras condiciones, ¿no? Por eso hablo de necrosis por contusión, o sea, un golpe. Luego cuando reciben un golpe en el pecho los pacientes, un accidente automovilístico, una caída, el corazón, ¿con qué órgano va a pegar? Pues más que órgano sería la caja torácica, ¿no? Luego eso les ocasiona también moretes o necrosis en el corazón. Inclusive ya en los hospitales, una vez me tocó que el paciente chocó con el volante, pues fue tan, no trae cinturón, pero fue tan duro el golpe al pecho que sí le lesionó el corazón, ¿sí? La parte torácica, costillas rotas y demás. Bueno, inflamación puede ser en el corazón, puede ser por tóxicos, fármacos, infecciones también, aunque no son muy comunes las infecciones en corazón, pero sí llegan a existir. Hay ciertos microorganismos que pueden infectar las paredes del corazón. ¿Okay? Y edema pulmonar. ¿Alguien sabe qué es edema pulmonar? ¿O comúnmente cómo le dice la gente? Líquido en los pulmones. Tiene agua en los pulmones, ¿no? Escuchen. Acuérdense que la palabra edema significa acumulación de líquido en un tejido. Eso es edema. Cuando un tejido está acumulando líquido. ¿Okay? Hay varias causas por qué un tejido se empieza a llenar de agua. Acuérdense que tenemos intercambio de nutrientes y ojo, también los capilares pueden liberar su agua, el agua como tal, y bañar a las células. Esta agua dentro del vaso sanguíneo pues es el compartimento intravascular, esta agua fuera del vaso sanguíneo pues es el líquido intersticial, ¿no? Intersticio, que es el agua que baña los tejidos. Pero luego hay ojo, el agua sale con los nutrientes, las células toman lo que deseen y al final del capilar también el agua debe de regresar. ¿Ok? Entonces, los capilares salen el agua con los nutrientes, glucosa, etc. Al final del capilar el agua también tiene que regresar. ¿Okay? ¿Qué pasa en los procesos de edema? ¿Regresa adecuadamente el agua a los capilares? No. Esta agua que sale del capilar se empieza a acumular en el tejido. Entonces aumenta el volumen del líquido intersticial y entonces este tejido se empieza a hinchar de agua. ¿Ok?
Si yo estoy hablando de edema pulmonar, igual si estos fueran células del pulmón, pues vienen los capilares, bañan las células de los pulmones, la estructura del alveolo y demás, pero pues el agua ya no regresa, se acumula en el alveolo, en la estructura del alveolo, y esto se empieza a hinchar o a acumular de agua. ¿Okay? Esto puede suceder en cualquier órgano del cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Hay varias causas. Una, por ejemplo, es aumento de la presión, hipertensión arterial. ¿Han visto que a las personas que son hipertensas se les pueden hinchar los pies? ¿Sí? Les tienen edema en las piernas. De hecho, les pica y se les hunde el dedo. ¿Por qué? Porque lo que provoca que el agua salga del capilar es la presión. Esto tiene presión. Esta presión que hace que el agua salga del capilar. Pero si mi paciente es hipertenso, ¿qué va a provocar con el agua? También va a sacar más agua al capilar, porque tiene aumentada la presión. Y esto sucede principalmente en los pies, porque es donde, inclusive por gravedad, es más fácil que se acumule el agua en los pies, ¿no? Porque vas en contra de la gravedad. Edema pulmonar también puede pasar por alguna infección. ¿Sí? De hecho, eso es lo que pasa cuando te cortas, se inflama la zona, porque los capilares se hacen más porosos por las citocinas y demás que inflaman y se acumula más líquido en el tejido. ¿Okay? El problema de que se acumule agua en el pulmón, edema pulmonar, es que disminuye el intercambio gaseoso. ¿Sí? Porque si esto se hincha de agua y el oxígeno tiene que ir del vaso sanguíneo al alveolo y del alveolo, esto es el intercambio gaseoso, acá está el aire, pues si esto se hincha, la ruta es más larga del gas para atravesar. O sea, que el tejido va a tener que atravesar más volumen de agua para que llegue al capilar. Entonces, el problema del edema pulmonar altera el intercambio gaseoso, reduce el intercambio gaseoso y eso le puede generar hipoxia al paciente. ¿Okay? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con las tromboninas y el corazón? ¿O por qué un edema pulmonar me puede elevar las tromboninas? Y ojo, ya dijimos que las tromboninas aumentan por daño o por estrés en el corazón. Porque un edema pulmonar va a estresar el corazón. Si hay edema pulmonar, ¿qué le va a pasar a los pulmones? ¿Se hacen más chiquitos o se hacen más grandes? Crecen. Bueno, no es que se atrofien como tal, sino que va a aumentar su tamaño, pero por acumulación de líquido. Y si aumenta el tamaño del pulmón porque se inflama, se hincha de agua, ¿eso qué le va a hacer al corazón que lo tiene a un lado? Lo puede, no tanto lo va a aplastar, pero entonces reduce su espacio. Y el corazón requiere espacio para contraerse. Pero si tú tienes unos globos que son los pulmones y tu globo se hace más grande, porque se está hinchando de agua, el corazón se estresa porque ya no tiene tanto espacio como para expandir y contraerse adecuadamente. ¿Sí? Y si no se expande adecuadamente el corazón, pues menos flujo está mandando al cuerpo, entre ellos al propio corazón. ¿Sí queda clara esa parte? De hecho, ustedes ya lo vieron en anatomía. ¿Cuántos lóbulos pulmonares tenemos del lado derecho? O sea, si recuerdan la anatomía del pulmón, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón de su lado derecho y cuántos del lado izquierdo? No son los mismos. El derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el lado derecho solo tiene 2, superior e inferior, le quitamos el medio. ¿Por qué el lado izquierdo, donde está el corazón, tiene solamente 2 lóbulos? Se le quitó un lóbulo estructuralmente para darle espacio al corazón. Por eso tenemos 2 lóbulos distintos de un lado del pulmón y del otro. ¿Okay? Entonces, ojo con las condiciones pulmonares, porque si el pulmón se inflama, crece, lo que sea, eso también afecta, va a estresar al corazón porque no se va a poder expandir adecuadamente en la contracción. ¿Sí? Entonces eso le genera estrés miocárdico. ¿Sale? Esto, no me acuerdo si lo digo, esto nada más es una imagen, ¿no? De los cardiomiocitos. Nada más
acuérdense que la célula cardíaca está en forma de Y, ¿no? La célula muscular esquelética, ¿qué forma tiene? La del músculo esquelético, ¿cómo está la forma de la célula? Es alargada, ¿no? Como si fueran hilos. Y si no, ¿no han deshebrado, Carmen? Sí. Pues, ¿qué están deshebrando? Las células. Sí, son hilitos. Los dos aquí tomando de acuerdo. Y el corazón, bueno, no creo que hayan deshebrado un corazón, ¿no? El polio. Son ramificadas, ¿ok? ¿Alguien sabe por qué la célula cardíaca está ramificada y la múscula esquelética es lineal? ¿Dónde se los comentaron? ¿Tiene que ver con la forma en que se contrae el corazón? Ajá, una puede ser la forma en que se contrae el corazón. Y ojo, están moviendo cosas distintas, ¿no? Son músculos diferentes y los dos su principal función es movimiento. Uno mueve el músculo esquelético. Músculo esquelético que mueve hueso, ¿no? Algo sólido. Entonces por eso también está así a lo largo, ¿no? Quiero mover esto, se corta. Como los títeres esos que utilizan hilos. Realmente es la mecánica que utilizan el músculo esquelético para mover los huesos. Pero en el caso del corazón, el pensar es redondo y está moviendo un líquido. La contracción no es lineal, sino que es un poquito más cóncava. Esa es una. Y dos, ¿qué es más fácil romper, jóvenes? ¿Este hilo o esta Y? El hilo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama cuando la fibra muscular se rompe? Desgarre muscular. Que a lo mejor lo han escuchado en deportistas, ¿no? O luego los futbolistas saben que es un desgarre muscular y por eso no va a participar. Es más fácil romper una fibra muscular esquelética. ¿Han escuchado desgarre cardíaco? Digo, creo que no existe. Digo, a lo mejor de esas cosas raras, y si existe es algo súper mega raro. Pero es más difícil que la fibra cardíaca se rompa por la condición que está en forma de red, de malla. Así, lo que hace que esté como Y o X, la hace más resistente. Y también por eso el corazón tiene este tipo de célula. Imagínense un desgarre cardíaco, ahí quedó el paciente. Un hemorragia que le va a dar si el corazón le sale un hueco porque se desgarró. Entonces, estructuralmente también permite que la célula se pueda romper en menor medida, ¿no? Entonces, son cosas que luego la anatomía, cuando yo daba anatomía, siempre me gustaba decirle a los estudiantes, no nada más, pues sí, esta forma, no, hay un porqué. Todas las inclusive desde a nivel celular, ¿por qué la célula tiene esa forma? No nada más es. Ustedes han visto los leucocitos, los macrófagos, hay un porqué de tengan esa morfología. Y bueno, esa es área de la patología. Los patólogos son los expertos en conocer la forma de las células. De eso se dedican. Muy bien, entonces aquí están los cardiomiocitos, sabemos que hay sarcómeros adentro, pues está la troponina, hay troponinas en el citosol. Si hubiese un daño, una isquemia, en este caso está hablando de un infarto, se liberan estas troponinas al torrente sanguíneo, donde sabemos que casi no hay. Por los valores de referencia son muy grandes. Eso nada más se los menciono. Hay pruebas rápidas para detectar troponinas. ¿Sí? En este caso es la troponina I, que son estos cassettes de positivos o negativos, ¿no? Pruebas rápidas. Otra cosa importante de medir las troponinas, y esto se los menciono por si lo ven en un análisis o en un reporte. Como hay muy poca cantidad en sangre, y ojo, la cantidad de troponina que se eleva, que se libera, va a depender de la cantidad del tamaño del daño que hay en el corazón. Es un infarto chiquito, nada más un punto del corazón
medio corazón, ¿sí? Y como hay muy poca cantidad, pues si ocupamos un análisis o una metodología que me detecte cantidades pequeñas de troponina en su aeroplasma, ¿ok? Entonces, dependiendo del laboratorio, hay dos formas de poder reportar las troponinas. Y de hecho es la troponina C, TNC. Entonces, ojo, esto nada más se los menciono. Si ustedes ven un reporte que dice TNC, me está hablando que está reportando la concentración de troponina en el suero o en el plasma, ¿ok? Pero también lo pueden ver así. TNCHS, ¿ok? Ojo, ¿qué significa cada uno de ellos? Los dos están midiendo lo mismo, troponina C, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la metodología que utilizaron para medir la troponina, ¿sí? Si nada más dices CTN, es que utilizaron un análisis o un método convencional, ¿sale? Ejemplo de métodos convencionales, un espectrofotómetro, ¿sí? Son métodos muy sencillos, convencionales, todos los laboratorios tienen un espectro, es algo que ustedes los han utilizado cada rato, ¿sí? Pero hay métodos, si ustedes ya llevaron instrumental, hay equipos o metodologías que son más específicas, que te pueden detectar concentraciones más pequeñas, ¿no? Porque cada metodología tiene un corte. No, pues yo puedo detectar 100 troponinas en un mililitro, pero si hay 50 troponinas no las alcanzo a detectar, ¿sí? Entonces, se habla de una forma muy burda de medir concentración, ¿no? Pero tienen un corte. A partir de 100 troponinas por mililitro, entonces ahora sí ya le voy a empezar a dar una concentración. Pero si hay muy poquita, hay 20 troponinas en un mililitro, pues eso no lo alcanza a detectar el equipo, ¿ok? Eso se llama sensibilidad. ¿Qué tan sensible es tu método? Entre más sensible, detecta concentraciones más pequeñas en tu muestra, ¿ok? Y como estoy hablando de daño cardíaco, aquí sí me interesa detectar concentraciones pequeñas en la muestra, ¿sale? Entonces puedes utilizar un análisis o equipos o metodologías de alta sensibilidad. Por ejemplo, a lo mejor puedo medir troponinas con HPLC. ¿Qué es HPLC, jóvenes? ¿Ya llegaron? ¿Qué es HPLC? ¿Lo han escuchado? Poco porque no se usa en el laboratorio. Aquí tenemos dos equipos de HPLC. Yo me creo que el análisis instrumental lo debieron de haber visto. Que es una cromatografía de alta sensibilidad. ¿Okay? HPLC. Es un equipo, es una cromatografía de alta sensibilidad, o sea, es un equipo un poquito más especializado y obviamente un HPLC te va a detectar concentraciones más pequeñas de muestra, de analito en una muestra que un simple espectrofotómetro. ¿Ok? Puede ser un gasómetro, una cromatografía de gases, una resonancia magnética, o sea, hay que ver que ciertas metodologías son un poco más específicas y en concentraciones pequeñas yo sí puedo detectarlo en mi muestra, ¿okay? Ahora, cuando se utilizan metodologías de alta sensibilidad le vamos a poner HS. H viene de high, S sensitivity, o sea, alta sensibilidad, ¿okay? ¿Qué le está diciendo al médico? Que utilizar una metodología como HPLC o alguna otra metodología de alta sensibilidad que está detectando concentraciones pequeñas en la muestra. A lo mejor un equipo convencional te da negativo a troponinas, pero con un equipo de alta sensibilidad tienes un valor elevado. Pequeño o ligero, pero lo tienes elevado, si lo pudiste detectar. ¿Okay? Ahora, esto no nada más se mide en troponinas. Se los pongo aquí como ejemplo, pero si ustedes en una bioquímica, en un analito inclusive, esto se
en laboratorio de bioquímica clínica, pero puede ser en alimentos o en otras áreas. Si ven la palabra HS- y luego ven su analito de interés, te está refiriendo que están utilizando un método, un análisis de alta sensibilidad. Ahorita lo estoy manejando con troponina, pero esta HS puede estar a lo mejor en otros analitos. ¿Okay? ¿Y por qué en troponina y no en otras proteínas que hemos visto? Porque ya dijimos, ¿cuánta troponina hay en sangre? Muy poquita. ¿Okay? Y entonces si hay un infarto menor o un infarto ligero, necesito un equipo de alta sensibilidad para que esa pequeña variación que subió la podamos detectar. ¿Sí? Porque aquí sí es importante, así sea un punto que se murió de células cardíacas, es importante detectarlo. Estamos hablando del corazón. ¿Sí? No es lo mismo que un punto en el hígado o un punto en el corazón de necrosis. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? Para identificar a los métodos con un mejor límite de detección, que se define analíticamente como la concentración mínima que puede diferenciarse de cero. Por sí, ya vimos que las troponinas, sus valores de referencia inician con 0.2 nanogramos, o sea, lo que tengo que detectar es muy 0.4. Yo quiero detectar ese 0.4 nanogramos, porque significa que está elevado. ¿Ok? Y habrá ciertas metodologías que a lo mejor no te lo van a detectar porque no es de alta sensibilidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces los de alta sensibilidad tienen mejor gradación o mejor manejo. RCB significa riesgo cardiovascular. Y bueno, se utilizan estos métodos son mejores para ver fases iniciales del infarto. ¿Sí? Ahorita les voy a platicar qué significa eso de fases iniciales del infarto. O que un paciente haya tenido un infarto de tamaño pequeño. ¿Sí? Como es chiquito el infarto, pues va a liberar poquita troponina. Y esa poquita troponina la quiero detectar. ¿Sí? Si utilizo una metodología convencional, a lo mejor me va a dar normal, un valor de referencia normal, y no es que esté normal, simplemente mi método no es tan sensible y no detecto esta ligera aumento en plasma. ¿Sí queda claro? Igual les paso todo esto que Bueno, entonces las troponinas TM generalmente se van a elevar por lesión cardíaca. Ahora, aquí les pongo nada más una tabla, no quiero que se memoricen todo, nada más. Generalmente de troponinas elevadas, ¿qué me va a decir? Con causas tu lesión miocardíaca, desde un infarto, un golpe, una infección. Aquí te ponen todas las causas que puede generar daño al corazón. Sí, una cirugía cardíaca, una contusión, un miocarditis, pericarditis, una taquicardia, o sea, cualquier cosa que dañe al corazón. ¿Sale? Cualquier cosa que también me genere estrés cardíaco, aumento del tamaño del corazón, pues hasta una insuficiencia cardíaca pudiera aumentar las troponinas, o cualquier cosa que me esté generando un estrés al corazón. ¿Vale? Ahora, ¿hay enfermedades no cardíacas que aumentan las troponinas? Sí. Por ejemplo, hay condiciones pulmonares, y les menciono una de las más comunes, edema pulmonar. A veces, si el pulmón se altera como está al lado del corazón, también genera a veces estrés al corazón. No porque el corazón le haya pasado algo, sino físicamente por la inflamación o el agrandamiento que hay de los pulmones. Eso también me altera el corazón. De hecho, cuando yo estaba estudiando el doctorado, un doctor allá del centro iba a hacer una estancia a Canadá por un año. Una estancia de investigación, ¿sí? Un sabático. Y bueno, Canadá, para que entres a su país y te den
te permitan estar ese año con ellos, te pide una serie de estudios, entre ellos estudios generales, y como si ven con toda su familia, para parte de los requisitos de que le den la residencia temporal. Cuando se hacen los estudios, tenía un hijo de 12 años y resulta que al hijo les piden una radiografía de tórax y le sale que en el corazón, justo al lado del corazón, tiene un tumor, una bolita como del tamaño de una naranja. ¿Ok? Primero, pues te asustas porque no tienes que estar haciendo ahí una bola al lado del corazón. Siempre no se van a Canadá, de hecho después se fueron como a los 2 años, los pospusieron porque ahora van a empezar a ver qué es ese tumor. ¿Es benigno o es maligno? ¿Okay? Y ojo, está al lado del corazón. Cánceres cardíacos son muy raros, pero sí existen. Y bueno, cuando le decían, bueno, ¿tiene síntomas y signos? Me dice, pues fíjese que no, aunque ya tiene como 2 o 3 meses, creo que el hijo iba a natación. Y lo único que notaba el hijo es que se cansaba muy rápido. No aguantaba tanto como anteriormente. Y tiene sentido que se canse más, ¿no? ¿Qué haría el tumor en esa zona situada del corazón? La contracción. Impide la contracción adecuadamente del corazón. Pues me canso más fácil. Porque acuérdense que el corazón manda la sangre oxigenada, ¿no? Entonces haciendo ejercicio el niño y pues si el tumor le sigue creciendo, de hecho le sigue creciendo, pues físicamente le impedía una buena contracción cardíaca. ¿Okay? Pero este era el único síntoma que así dijera que él detectó como que raro, porque pues siempre nadaba al mismo tiempo y de repente empezó a sentir el cansancio y la fatiga, ¿no? Afortunadamente le tuvieron que hacer una cirugía, se lo quitaron. Afortunadamente era benigno, ¿okay? No era maligno, que maligno es sinónimo de cáncer. ¿Okay? Y ahorita ya ando en Suiza a toda estudiando un doctorado. Entonces, se los comento porque son cuestiones luego que me meten en el hospital de anomalías o dentro de la caja torácica que también afectan la condición cardíaca. ¿Sale? Y bueno, acá les pongo otros causas, ¿no? Ahora, importante, si ustedes ven troponinas elevadas, siempre hay que evitar que no haya edema pulmonar, ¿sale? Ya que, como les comento, no siempre se utiliza un infarto al corazón. Están las troponinas elevadas, pero ya vimos que hay otras causas no cardíacas que también las pueden elevar. Y lo otro, para interpretar troponinas, el médico siempre lo va a tratar de correlacionar con un electrocardiograma. ¿Sí? Aunque ya vimos que no todos los electrocardiogramas se alteran por infarto. ¿Y esto por qué? Ojo, depende dónde le da el infarto al paciente. ¿Se acuerdan cómo era la conducción eléctrica del corazón? Pasaba por ciertas zonas, ¿no? Por el septum. Si el infarto le da cerca de donde se hace esta propagación de la conducción eléctrica, a lo mejor le puede dar en el nodo sinoatrial, las células que generan el impulso eléctrico. Si el infarto le pega en parte del órgano o del corazón donde participa en la conducción eléctrica, pues sí, te va a alterar el electrocardiograma. Pero si el infarto al paciente le está dando en una zona donde no se altera mucho la conducción eléctrica, pues no te va a alterar el electrocardiograma. ¿Okay? Entonces depende de qué zona le esté pegando el corazón. ¿Sale? Y otra cosa importante de las troponinas, si tú le evalúas, les tomas una muestra al paciente de troponinas y sale normal, otra cosa importante es ver hace cuánto tuvo los signos o síntomas de infarto. ¿Por qué? Porque las troponinas tardan tiempo en elevarse. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente llega al hospital y le duele el pecho, el brazo izquierdo, se siente mareado, está sudando el frío, el médico le va a preguntar, ¿hace cuánto tienes estos síntomas? No, pues tengo, ya llevo como 2 horas sintiéndome así. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los marcadores, si esto es infarto, los marcadores no se elevan luego. Tardan tiempo en elevarse. Ahorita les voy a decir cuánto tiempo. Entonces, en ocasiones le van a pedir una muestra al paciente
al inicio cuando va llegando y puede ser que las troponinas a lo mejor te den normales y a lo mejor el médico vuelve a tomar una muestra a las 5 o 6 horas. ¿Ok? Y a lo mejor ahora sí te da las troponinas elevadas, porque las troponinas no se elevan luego tras daño cardíaco, tardan en elevarse cierto tiempo. ¿Ok? Por eso aquí habla de hacer una evolución en serie de 0 a 3 a 6 horas. Yo te las voy a poner ese ejemplo. Otra cosa de las troponinas, eso decía como las troponinas, aquí les pongo una gráfica que dice porcentaje de mortalidad y concentraciones de la troponina T. ¿Ok? Si se fijan, aquí viene una C. ¿Qué significa esta C, jóvenes? Convencional. Un análisis convencional. Si tuviera una HS, pues sería una ANC. Es la troponina T medida por un análisis convencional. ¿Okay? Y eso está en microgramos por litro, ¿no? De hecho, por eso 0.0. Las troponinas, entre más elevadas, me dicen que es un daño más grave. Entonces, ojo con las troponinas, entre más se elevan, significa que hay mayor daño cardíaco. Por eso en esta gráfica, entre más elevado vea las troponinas, mayor porcentaje de ¿qué? Mortalidad de los pacientes. Eso también es importante y le da información al médico. ¿Están elevadas? Perfecto. ¿Cuánto se elevaron? Entre más elevadas, significa que hay un daño más grande porque más troponinas se liberan. No todos los marcadores bioquímicos se hacen eso. Algunos está elevado, hay daño. ¿Cuánto se quiere saber? Más de que hay daño. Aminotransferatos es un ejemplo. Hígado elevado, hay daño. ¿Cuánto? Mucho, poquito, medio hígado. Hay daño en el hígado. Reciente o agudo es un troponina, no sé cuánto. ¿Okay? En troponinas sí. En troponinas, entre más se elevan, significa que el daño que hubo en el corazón es mayor tejido afectado. ¿Okay? Por lo tanto, mayor porcentaje de mortalidad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ya lo único que me queda es mencionarles esta parte de las diferencias entre los marcados. Entonces vimos mioglobina, CKMB, lactato deshidrogenasa, que no viene responsable, pero globino, y las troponinas, la T y la I. ¿Ok? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas como marcadores. Lo primero que yo necesito saber los marcadores cuando hablo de daño cardíaco, cuándo comienzan a elevarse después del daño cardíaco, después de un infarto, después de un golpe, después de la necrosis miocárdica. ¿Okay? De los 3, de los 4, ¿cuál es el primero que se eleva? Mioglobina. De hecho, mioglobina dijimos que es muy inespecífica, ¿no? También hay músculo esquelético. Pero entonces, ¿para qué lo uso? Si tengo troponinas o tengo CKMB, que me sirve más. Bueno, la utilidad clínica que tiene es que es el primero que se va a llevar. Yo puedo hacer el perfil cardíaco, a lo mejor nada más veo mioglobina elevada, pero los otros pueden ser que los vean normales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado el tiempo necesario para que comiencen a elevarse. Ojo con eso. ¿Ok? CKMB comienza a elevarse en sangre después de un infarto o un daño cardíaco de 3 a 4 horas. Y las troponinas alrededor de las 4 horas. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí? Ok, eso es lo primero. Por eso si llega un paciente y le dice al médico, no, pues tengo como 2 horas con este malestar, me duele el brazo izquierdo, estoy asustado, no voy a hacer un infarto, y quiero urgencias o hospital. Y le mido troponinas, ¿me puede dar normal? Si tiene 2 horas con sus
infarto al infarto? Sí, ¿eh? Pues no nos ojo con eso. ¿Qué va a hacer el médico? Le va a decir, pues ya te dio normal, ya vete a tu casa. No, le va a decir, espérame, déjate, vuelvo a tomar otra muestra o va a solicitar otra muestra hasta 6 horas, 5 o 6 horas. Por eso dice que está evolución en serie, importante de las proteínas, ver su evolución, cómo se van elevando entre las 3 a las 6 horas, ¿okay? Porque tardan en elevarse. No nos confiemos que a la hora de medirlas tras un infarto me van a salir elevadas, no necesariamente, te pueden salir normales. Y no, a lo mejor el paciente sí tuvo un infarto, pero todavía no hay la concentración adecuada en sangre para que tus equipos lo detecten. Entonces hay que esperar a veces un poquito más de tiempo. Les comento porque luego hay reportes donde ven troponinas a las 2 horas, troponinas a las 5, o sea, estoy midiendo en el mismo día a varias horas. Es por eso, el médico quiere asegurarse que efectivamente no están elevadas. Y si no sale elevadas a las 6 horas, ¿tuvo un infarto el paciente? Troponinas a las 6 horas se sale normal. No están elevadas, no hay daño, o sea, al menos no hay un infarto. O sea, ahora sí, el paciente puede descartar que su dolor torácico sea por un infarto, o sea, una cuestión cardíaca. ¿Qué se va a ir? Pues va a haber una situación pulmonar, va a ver qué onda con el pulmón. ¿Sí? Inclusive una situación muscular esquelética, a lo mejor, pues también tenemos músculos o el esternón que puede doler. ¿Sí? Cuando hablan de dolor torácico, el médico lo primero que va a verificar es una condición cardíaca. Si ya la descarta, bueno, entonces vamos a una situación pulmonar o a ver otra estructura que esté en la zona. ¿Sí queda clara esa parte? Okay. Lo otro importante es cuándo duran elevados. ¿Sí? Ya vimos que la hemoglobina era un día. ¿Sí? De hecho, tuvimos el CTMB de 48 a 72 horas y las troponinas de 1 hasta 2 semanas, de 7 a 14 días, dependiendo del tipo. ¿Sí? Pregunta, jóvenes, y si les preguntan en el examen, ¿es bueno que las troponinas duren días elevados? No. Es bueno que las troponinas duren mucho tiempo después de... El paciente le dio un infarto el lunes y pues yo todavía hasta el domingo ¿cómo me voy a detectar? Pues para poder detectarlo, lo que vas a hacer si tienen un tiempo muy corto de vida. Con la hemoglobina también. ¿Es bueno o malo que ¿Qué pasa si tienes otro infarto después? Ajá. Entonces, tiene su parte buena y también tiene su parte mala. ¿Buena por qué? Para el diagnóstico. ¿Es bueno que un marcador te dure mucho tiempo elevado de daño? Pues sí, porque tú lo puedes detectar días después del daño, ¿no? ¿Qué tal si un paciente se sintió mal un lunes? Un lunes, pues sí, se sintió cansado, como que le faltaba el oxígeno, y ahí vimos que se disnea, le dolió el tórax, como que me dolió aquí la mandíbula y el brazo, ¿no? Ese día, y ha pasado, que llega al hospital, pues es que dicen que el lunes me sentí un poco cansado, tuve un poquito de dolor en el pecho, síntomas y signos de infarto. ¿Sí? Pero pues yo me recosté, me calmé y a las horas se me quitó. Pero pues toda la semana la verdad no me he sentido bien, me siento disnea, me siento más cansado y decidió ir al hospital el sábado, o con el cardiólogo o con su médico hasta el sábado. ¿Sí? Con troponinas todavía puede detectar el médico que hubo un daño cardíaco. Sí. Aunque el infarto le haya dado. ¿Sí? Inclusive troponina C todavía hasta los 14 días. Aproximadamente más de 10 días. Duran mucho en circulación. Esto es bueno porque podemos detectar el daño días posteriores a que haya sucedido. ¿Ok? También pudiera ser verse una contraparte. ¿Y por qué pudiera ser malo? Bueno, porque si le da otro, sería médico, ¿no? Si le da otro infarto en esta semana que no fue el médico, pues con troponina no podríamos detectar que tuviera un infarto. Si tuvo un infarto primero, un cambio elevado, pero con el tiempo no iría bajando para que lo haga con un tipo de rebote por un segundo infarto. Ajá, pero detectalo en el sangre.
no, nomás te des cuenta del segundo nivel. Ajá, no, tendrías que, sí se puede hacer, pero tendría que estarle tomando muestras a mi paciente todos los días de varias horas, ¿no? Para yo ver la grafiquita. Y sí, efectivamente, en la gráfica, si yo le tomo muestras seguidas, eso es lo que vería. Como que las tromboninas y luego el rebote, ¿sí? Del segundo infarto. Pero pues a los pacientes no les estamos tampoco aplicando sangre. Y si no se toma una primera muestra, pues, y luego pues dices, la primera muestra está más baja de troponinas y la segunda muestra me sale más elevada, pues también sabemos que tarda tiempo en elevarse, ¿no? Entonces, ¿es de un mismo infarto o es de un segundo un poquito complicado? ¿Ok? Entonces, para ver el infarto no me ayudamos. En este caso sería más la mioglobina. ¿Ok? Entonces, eso es bueno. Entonces, eso también es bueno saber de tus marcadores. ¿Cuánto tiempo duran elevados? No, pues que me dio dolor hace más de 2 semanas. Entonces, te pongo en el examen. Paciente que tuvo un dolor hace 2 semanas de síntomas de infarto. ¿Qué troponina medirías? ¿Me sirve las dos? Pues me voy por la T. Y de hecho en la clínica a veces medimos más la T que la I, pero por eso, porque dura más tiempo elevadas. Por eso también tengo las dos. Se tienen las dos por dos cosas. Si pueden medir las dos, es lo ideal. Porque también que algo que dijimos de las troponinas son concentraciones muy pequeñas, ¿no? Y de hecho una tiene valores de referencia más abajo. 0.3 a 0.2, ¿no? Pero bueno, ese punto ya no elevado es significativo. Te sale un 0.4, 0.5, es significativo. Entonces, por eso, como son muy poquitas concentraciones tan chiquitas, pues medimos las dos para cerciorar. Esa es una, y dos, una la voy a detectar antes, la troponina T se empieza a elevar antes que la troponina I. ¿Okay? Y una me dura más tiempo elevada que la otra. Entonces también por eso se miden las dos para ver si alcanzamos a detectar esa elevación en el paciente. ¿Ok? Digo, dependerá del hospital o la clínica, a veces nada más miden una. ¿Sale? ¿Qué tan carga específicas son? Ya sabemos que las más específicas son las troponinas. ¿Okay? Y estratifican el riesgo. ¿Qué significa esto? Que si entre más elevadas más daño, las que dicen que sí son para troponinas y la seca MB. Profe, me había dicho que la FKMB es específica para el cardiaco. Porque dice que Sí, pero acuérdate que tenemos que medir la total y la MB y sacarle más de 6%. ¿Quieres responder? Sí, no. Okay. En la tabla dice que no, porque también hay un músculo esquelético. Es más que nada. Acuérdense que CKMB, la mayoría está en corazón, pero músculo esquelético también la tiene poca cantidad. Entonces, sí es específica corazón, pero músculo esquelético también tiene. Ahora, para hacerla más específica, pues vemos cuánta se eleva de la total. y si me lo ponen en un caso clínico como CK elevada, FKMB elevada. Te pondré las dos, la total y la CKMB para que me pueda sacar la relación. Si yo nada más veo CKMB elevada, necesitarías la total para sacar la relación y tener un diagnóstico más correcto. Y lo ponen. La mayoría de los laboratorios miden la total y la MB, aunque también he visto unos que no son igual que la MB, o nada más sería. Dependerá del tipo de paciente. ¿Dudas de esto? ¿No? Otra cosa que también les comento, jóvenes, porque aquí dice principales falsos positivos, o sea, me va a dar elevado aunque no hay un daño cardíaco como tal. La insuficiencia renal también eleva la troponina T. También por eso medimos las dos. ¿Sí? Medimos la I y la T. Y en ocasiones esto va de la mano porque, ojo, una insuficiencia renal también estresa al corazón. Porque una insuficiencia renal puede estresar al corazón. Ajá. ¿Y el riñón qué tiene que hacer con el volumen sanguíneo? Lo filtra, pero ¿qué regula el volumen? De hecho, el riñón regula en parte del volumen sanguíneo. El corazón, su trabajo es mover los 5 litros de sangre. ¿Quién es el principal órgano que dice, pues retengo más agua, elimino más agua y con eso estamos manteniendo nuestro volumen sanguíneo? El riñón. Entonces, ojo con eso, si el riñón falla, comienza a perder filtración,
también a veces el volumen sanguíneo se ve alterado y eso también estresa al corazón, aunque no haya un daño directo al corazón. Y ese estrés a veces te eleva la troponina. Por eso no es que haya muerte de células cardíacas, pero es por la cuestión de la regulación del volumen sanguíneo por el cuerpo. ¿Okay? Nada más te lo comento porque hay marcadores que dicen, bueno, pues una maestra dijo que es para corazón y que tiene que ver el pulmón. Pues espérate, el pulmón está al lado del corazón. Si hay una condición pulmonar, se hincha o algo, también me altera la hemodinámica o la contracción del corazón. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, Juanes? ¿No? Ok. Vámonos, y bueno, esto nada más se los mencionas. Estas son las grafiquitas típicas que mandan en todos los. Tengo el aumento y los días, ¿no? Si se fijan, esta chiquitita que está aquí es mioglobina. Casi no se ve con ustedes, pero es menos a un día. Y luego tengo CKMB, que está de 3 a 4 días que se elevan, y las que más tardan en elevarse son las troponinas, que es 7 a 14 días. Entonces, digo que este gráfico es cuando estudian infartos o cuestiones cardíacas. Luego muchos estudios o de investigación te ponen esta gráfica de cómo el paciente tuvo su perfil cardíaco, fue evolucionando conforme. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Entonces, vámonos con otro marcador. Este no me va a hablar de muerte de células cardíacas, me va a hablar de falla cardíaca, o como se llama, que es insuficiencia cardíaca. Los que vimos ahorita, como el cardiomiocito se muere o hay necrosis, se libera líquido intracelular y se eleva. Este no es así que. Esto les voy a decir la causa que lo eleva. También lo va a elevar este marcador para insuficiencia cardíaca, pero no es porque se muera la célula. Los que llevaron fisiopato, me imagino que ya vieron insuficiencia cardíaca. Insuficiencia es como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, significa que tu órgano ya no está funcionando adecuadamente. Es insuficiente el trabajo que está realizando. En este caso, como se trata del corazón, el trabajo del corazón es bombear la cantidad de sangre adecuada para los órganos. ¿Okay? Generalmente en cada sístole, ¿sabrán qué es sístole? Sístole y diástole. ¿Qué es sístole? Cuando el corazón se contrae. ¿Okay? En cada sístole ventricular, el corazón bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre oxigenada. Depende de la paciente, personas más grandes, personas mayores, personas chiquitas. Voy a poner un promedio de 70 mililitros. En cada sístole manda 70 mililitros de sangre oxigenada a la aorta. ¿Ok? Si el corazón tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué le pasa a este número? 70 mililitros que manda, ¿aumenta o baja? Baja. En vez de mandar 70 mililitros de sangre oxigenada, pues empezamos a reducir de 60, 50, 40, 30 mililitros. Y ojo, son mililitros de sangre oxigenada que no están recibiendo los órganos. Entonces tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Y bueno, ¿cómo medimos? Es un recordatorio de su fisiología. ¿Cómo se mide la función cardíaca? Con un valor que se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco, lo vieron de haberlo visto en anatomía y fisiología. Que son los mililitros de sangre que bombea el corazón por minuto. En un minuto, ¿cuántos mililitros de sangre mandó al cuerpo? Y si se acuerdan cómo se calcula, era la frecuencia cardíaca por el volumen
volumen sistólico. O sea, el volumen que les acabo de decir ahorita, los 70 mililitros de volumen que son expulsados en la sístole del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Volumen sistólico. Realmente este volumen sistólico lo pueden calcular los cardiólogos con imaginología, con ultrasonidos. Depende la capacidad del volumen de la cámara. Y la frecuencia cardíaca ustedes ya la han medido, ¿no? ¿Sí? Son cuántos latidos por minuto tiene el corazón. ¿Okay? Si se acuerdan aproximadamente los datos, ¿cuál es el valor de referencia de frecuencia cardíaca? ¿Cuántos latidos por minuto debe tener un corazón en reposo? Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Pero, ajá, de hecho 90 sería normal, pero más o menos ¿cuál es el rango? 90, 120. De 60 a 100 más o menos, ¿sí? La frecuencia cardíaca en reposo, ¿sale? O sea, latidos del corazón por minuto. Aquí yo tomé un promedio de 70 latidos por minuto, es una normal en reposo, por el volumen sistólico, y ya les dije, un paciente joven, unos 70, más o menos en reposo, cada latido se expulsan 70 mililitros a la hora. ¿Okay? Hago la multiplicación, me dan 4.900 mililitros por minuto en reposo. Entonces, un paciente con un corazón sano debe expulsar alrededor de 5 litros de sangre por minuto. ¿Cuántos litros de sangre tienen las personas? ¿Tenemos? Alrededor de 5 litros de sangre, más o menos dependiendo del tamaño de la persona. Entonces, ojo, el corazón hace mucha chamba. En un minuto, prácticamente oxigena toda la sangre. Esto es el reposo, ahorita que estamos nosotros sentados sin hacer absolutamente nada. Ahora imagínate haciendo ejercicio. La frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 180 latidos por minuto, 140, dependiendo del tipo de ejercicio y el rendimiento físico de la persona. ¿Okay? ¿Sale? Entonces, eso nada más se los comento. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué va a pasar con este numerito? ¿Aumenta o baja? ¿Va a empezar a bajar? Si debería de en un minuto mandar 5 litros de sangre oxigenada, pues ya no tiene esa capacidad del corazón. Va a empezar a disminuir su gasto cardíaco. Es como lo clasifican o lo piden los médicos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las causas? Los que llevan fisiopato, ¿por qué un paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las causas? Porque el corazón es un músculo, porque ese músculo ya se debilitó. Puede ser por cicatrización. De hecho, hay varias causas, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Desde enfermedades crónicas que hacen que el corazón trabaje más. ¿Okay? ¿Y se acuerdan que les dije cuando haces un músculo que trabaje más? Sí. Crece. ¿Okay? Entonces hay un tipo de insuficiencia cardíaca, que es lo que ustedes ven los tipos, ¿sí? En donde el corazón crece. Eso no es bueno. Porque ¿qué pasa si la cámara del corazón crece? Entonces el corazón crece, este hueco, que es la cámara ventricular izquierda, va a crecer. ¿Okay? Entonces, si crece la cámara, va a crecer. Aquí se supone que se llena de sangre, ahora tiene este espacio para llenarse de sangre. ¿Okay? Crece la cámara. ¿Pero qué se redujo? El volumen se puede dar. Eso que está aquí, que es con el músculo cardíaco, ¿no? Esa es la pared, lo que hace la contracción. Si crece la cámara, ¿qué se reduce? Se reduce la pared del músculo cardíaco. Y aunque tienes una cámara que le cae más sangre, sí, se llena de más sangre. Si reduces, o sea, adelgaza la pared del músculo cardíaco, ¿qué va a pasar con la fuerza cardíaca? ¿Va a tener la misma fuerza para expulsar el volumen? Tiene menor fuerza. La cámara crece
le quita espacio a la pared de los cardiomiocitos, entonces tienes un ventrículo más débil. En cada contracción expulsa menos sangre. Muy general es lo que sucede con corazones cuando crecen. Las cámaras crecen, pero se adelgaza la pared del corazón. Entonces tiene menor fuerza, no expulsa lo que puede. ¿Sabe? Y el otro tipo pasa lo contrario. Como el corazón trabaja, a veces lo que pasa es que como es un músculo, ahora pasa lo contrario. Puede engrosarse la pared cardíaca. Dices, ay, qué padre, tiene más músculo. Pues el músculo crece, ¿no? También cuando se usa mucho. Sí, tiene más músculo, pero ¿qué le pasó a la cámara? Se redujo en tamaño. Le caben menos mililitros de sangre. Aunque tiene una pared más gruesa, lo que expulsa es menor porque es menos lo que le cabe a la cámara. ¿Sí? Muy general son los dos tipos de insuficiencia cardíaca. Y una de las causas, no me voy a decir una, puede ser un infarto. ¿Qué pasa si el infarto le dio aquí? ¿Qué va a pasar con este tejido? Que es lo que mencioné hace un mañana. Se va a llenar de cicatrices, ¿no? Se van a morir estas células. ¿Y qué le pasó a la pared de mi cámara? Se redujo. Pues es un ventrículo más débil, menor fuerza. Un infarto puede dar insuficiencia cardíaca. ¿Sí queda claro esa parte? Entonces, por eso es importante también tratar de los infartos. Hay pacientes que su insuficiencia cardíaca fue la causa de un infarto. Se murió tejido de la pared cardíaca, entonces ya tiene menor fuerza. ¿Okay? Hay medicamentos para eso, les digo, sí, algunos medicamentos que después ustedes van a ver para mejorar la fuerza de contracción del corazón. Ok, ahora, en laboratorio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en el diagnóstico o seguimiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Hay un marcador. Son dos, de hecho, que se mide para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos se llaman péptidos natriuréticos. Lo que vamos a ver es que hay atrial y cerebral, pero el que medimos en el laboratorio es el cerebral. ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Son hormonas, jóvenes. ¿Okay? Hormonas que produce y libera el corazón. Ojo con esto. Yo creo que no sé si se lo mencionaron en otra clase anterior, pero o sabían que el corazón también produce hormonas, ¿eh? También tiene una función endocrina en el cuerpo. ¿Qué hormonas producen? Los péptidos natriuréticos. En este caso proteínas son péptidos, péptido, o sea, es un tipo de hormonas que produce y libera el corazón. Hay de dos tipos, atrial y cerebral. El atrial lo liberan las aurículas, el cerebral lo liberan los ventrículos. Ojo con el nombre, se llama cerebral, pero realmente lo liberan los ventrículos. Atrial, ¿qué quiere decir? Atrial lo produce y lo liberan las aurículas. Esto de ahí viene la palabra atrial. PNA, se abrevia, PNA, péptido natriurético atrial. Y tengo el péptido natriurético cerebral, PNB. B viene de la palabra en inglés de brain. ¿Okay? El cerebral, ojo, no es que sea del cerebro, sino que lo liberan los ventrículos.
ocasión, pero la información que les voy a decir tendría que consultarla. Leí por ahí, como no era una fuente muy fidedigna, que cuando lo descubrieron pensaron que venía del cerebro del puerquito. O sea, que el cerebro lo producía. Entonces por eso le pusieron péptido natriurético cerebral, o sea, cuando descubrieron la hormona. Con los años se dieron cuenta que es de los ventrículos, pero ya se quedó no. Lo que tiene que ver ahí un poquito de la forma en la que lo descubrieron. Entonces, ojo, se llama cerebral, pero lo liberan los ventrículos. ¿Cuál es su función? O sea, ya sé que las aurículas y los ventrículos liberan estos péptidos. Muy bien. ¿Qué van a hacer? Y la función viene con el nombre natriurético. ¿A qué te suena? Diuresis. ¿Va a provocar diuresis? Sí, va a provocar aumento de orina. Va a hacer que el paciente vaya a orinar. Quinat, ¿a qué te suena? A sodio. Entonces va a provocar la eliminación de sodio por orina. ¿Ok? Y ya vimos en electrolitos, donde se mueva el sodio, ¿quién se va junto con él? El agua. Entonces, ojo, estos son hormonas que van al riñón y en el riñón le dicen eliminar sodio. Junto con el sodio se va el agua, entonces provocan diuresis. ¿Sale? Estos son diuréticos, pero natriuréticos. De hecho aquí dice diuresis, natriuresis. Entonces eliminan sodio por orina para eliminar agua. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se liberan? El corazón quiere que se elimine agua, aumente la eliminación de agua por riñón. Okay. El corazón los va a liberar cuando aumenta el volumen sanguíneo. ¿Okay? Hay varias cosas que lo aumentan, ¿no? Pero ahorita nada más les voy a decir una. La función del corazón es mover 5 litros de agua, ¿no? Este volumen sanguíneo. Entonces, él tiene estas hormonas para regular ese volumen sanguíneo. Entonces, ojo, ¿qué pasa si el corazón, es un ejemplo nada más, ¿no? En vez de estar recibiendo 5 litros, pues resulta que ahora está recibiendo 6 litros. ¿Qué va a provocar esto en el corazón? Si generalmente el paciente debe tener sus 5 litros de agua, pero ahora de sangre, pero ahora el volumen aumentó. Y ahora el corazón, en vez de mover 5 litros, tiene que mover 6 litros. ¿Qué eso quiere ocasiona el corazón? ¿Más chamba o menos trabajo? Más trabajo. Su trabajo es mover 5 litros, a eso está acostumbrado. ¿Okay? Pero si aumenta el volumen sanguíneo, te pongo un ejemplo, ¿no? A 6 litros, pues ahora el corazón tiene que mover 6 litros de sangre. Obviamente es más trabajo para el corazón. No es lo mismo mover 5 litros a que tengas que cargar 5 litros de agua que tengas que cargar con 6 litros. Parece que no, pero 1 litro te va a pesar más. ¿Sí? Es más trabajo. Y ojo, cuando aumenta el volumen, esto nada más es un ejemplo, ahorita me regreso. Es un corazón. Entonces, aquí viene la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces, aquí. ¿Estamos de mal en peor? Uno de esos tiene que Entonces, ojo, aquí viene, no sé, ahora generalmente el paciente debe de manejar aproximadamente 5 litros de sangre. Pero como
el volumen de sangre que le va a estar llegando al corazón. ¿Ok? Ahora le va a llegar más sangre al corazón. ¿Y esto qué va a provocar en las cámaras? ¿Se hacen más chiquitas o más grandes? Más grandes, ¿sí? O sea, le manda 5 litros, entonces a lo mejor aquí, en vez de, como tiene más sangre el cuerpo, las cámaras van a recibir, el corazón va a recibir más sangre. Entonces, si las cámaras se estiraban, son como globos, se estiraban así, ahora tengo que estirar más, porque están recibiendo más volumen sanguíneo. Ese estiramiento de la cámara es lo que provoca que se liberen los péptidos natriuréticos, que las cámaras se estiren en mayor medida. ¿Sí queda claro? Si se estiran de más los aurículas, pues se libera péptido natriurético atrial. Si se estiran más los ventrículos, pues se libera péptido natriurético cerebral, el estiramiento de las cámaras. Imagínense que esto es un globo y al globo le llega 100 mililitros de sangre, pues el globo se estira hasta 100 mililitros, ¿sí?, de agua. Pero ahora al globo le estoy metiendo 150 mililitros de agua, pues el globo se tiene que estirar más. ¿Okay? Esa acción física de estiramiento provoca que se liberen estos péptidos. ¿Sí queda claro? Que la cámara crezca de tamaño. Por eso dice, se liberan cuando aumenta el estiramiento de las aurículas o ventrículos. Faltaría poner ahí. Profe, pero por ejemplo, si hay puede ocasionar eso, estiramiento, puede ocasionar que la aurícula se rasgue por tanto exceso de claro, que haya una fisura del no necesariamente, no. Porque se acuerdan que les platiqué cómo están las células, es como una red. Por eso también las células están así, aunque se estiran demasiado, evita que el corazón se desgarre, que se rompa o que haya una mini fisura. No, imagínate que hay si le da una hemorragia al paciente y ahí ya se saldría la sangre del corazón, o sea, es como un hoyo en el corazón. ¿Sí queda clara esa parte? Ok. Entonces, ahora usted me va a decir, entonces, ¿qué dice el corazón? Me estoy estirando demasiado, estoy manejando mucho volumen sanguíneo, voy a liberar péptidos natriuréticos. ¿Y qué van a hacer esos péptidos natriuréticos con el volumen sanguíneo? ¿Lo van a aumentar más o lo van a disminuir? Lo van a disminuir, porque va a hacer que la hormona, el péptido que liberó el corazón, vaya al riñón y elimine agua. Menos agua en el cuerpo, menor volumen sanguíneo. Entonces regresan a mis 5 litros de sangre que yo estoy acostumbrado a trabajar. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Ok? Entonces, ojo, el sodio, esto no lo vimos cuando vimos aldosterona, ¿no?, que regula el sodio. Acuérdense que en el caso de la aldosterona elimina o absorbe o retiene sodio. La aldosterona. ¿Elimina sodio o retiene el sodio? Lo retiene. La aldosterona reabsorbe sodio. Entonces, ojo, la aldosterona mete sodio al cuerpo y junto con el sodio se va el agua. Y la contraparte serían los péptidos natriuréticos. Eliminan sodio y junto con el sodio se elimina agua. Hacen lo contrario. Esta sería la contraparte de la regulación del sodio que haría la aldosterona. Aldosterona aumenta el sodio en sangre, péptidos natriuréticos lo disminuyen. ¿Okay? No se los dije en ese entonces porque se los iba a decir ahorita. Ya nos quería meter todavía más hormonas. Entonces tengo la hormona antidiurética que retiene agua y tengo los péptidos natriuréticos que eliminan agua. Entonces son hormonas que trabajan para mantener nuestro volumen sanguíneo. Entonces, ¿quién mantiene el volumen sanguíneo? Aldosterona, hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos. Entre estas 3 hormonas andan regulando el volumen sanguíneo. ¿Cuánta agua debe tener? ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro cuándo se eliminan estos péptidos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta, joven, en una insuficiencia cardíaca,
¿qué le va a pasar a estos péptidos? ¿Aumenta o baja? El corazón no está bombeando adecuadamente. ¿El cuerpo va a retener más agua o va a poder eliminar? Los contidos. ¿Vale? Ajá, entonces viene el volumen. No se está muriendo células, no tiene nada que ver con lo que hemos visto todavía. Entonces tú tienes un corazón que está fallando, ¿sí? Ojo, el corazón, les voy a poner un ejemplo. Si recibe, voy a poner unos 70 mililitros, recibe un poquito más que eso, lo voy a poner aquí como ejemplo. Es un ejemplo. Recibe 70 mililitros en cada diástole y expulsa, aquí está la otra, negativos, 70 mililitros. ¿Sí? Ojo, un corazón sano lo que recibe en cada ciclo de sístole y diástole, lo que recibe de sangre debe de expulsar para que esto vaya fluyendo. ¿Okay? Es un corazón sano. Pero si el corazón está fallando, ¿qué dijimos? ¿Está expulsando 70 mililitros? Vamos a poner un ejemplo. Ahora expulsa 40. Es un corazón con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Y cuánto está recibiendo? 70. Y entonces, si recibe 70 y expulsa 40, ¿qué le pasa a los otros 30 mililitros? ¿Dónde andan? No me pueden aprovechar, ¿no? ¿Dónde andan? Se pueden ir almacenando en los ventrículos, o sea, a lo mejor aquí pasa, no sé si es esta zona, pues a lo mejor aquí sí le llega más de 70, porque el corazón no expulsa todo lo que tiene en la cámara. No, más como ejemplo. Anda alrededor de 90 o 100 mililitros en la cámara, expulsa 70, pero le queda una reserva. Pero bueno, en el ejemplo te lo voy a poner así, ¿no? Entonces tiene 70 en la cámara, en la diástole, alguien hace de sangre, pero como es más débil, pues solamente expulsó 40. Y los otros 30 se le empiezan a acumular en las cámaras cardíacas. ¿Eso qué va a hacer con la pared cardíaca? Se encoge, se estira más. Se estira más. Porque se está llenando más de sangre. Como se estira más y la cámara empieza a crecer por el acúmulo de sangre, ¿qué le va a pasar a los péptidos natriuréticos? ¿Los va a liberar o los va a retener? Se están iniciando más las cámaras. Entonces está liberando más péptidos natriuréticos. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca. El volumen sanguíneo que recibe el corazón no es capaz de expulsarlo. Entonces empieza a acumular sangre dentro del corazón e inclusive puede acumularse en la circulación pulmonar. ¿Okay? Va a depender el tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Sí queda clara esta parte? Pregunta 2. ¿Se le va a quitar esto al paciente? Si tiene insuficiencia cardíaca, sus péptidos natriuréticos a veces salen altos, a veces salen bajos. Si tiene falla cardíaca, siempre va a acumular sangre y entonces constantemente vamos a ver péptidos natriuréticos elevados. Es la respuesta del corazón decir, oye, espérame, me estoy llenando de más de sangre, necesito disminuir el volumen sanguíneo, pero no lo va a lograr. Porque el problema es que el corazón está más débil. ¿Sí queda claro esta parte? Ok. Por eso también le llaman insuficiencia cardíaca congestiva, que se está congestionando el corazón y el volumen sanguíneo. De hecho, todo este lado, el lado derecho del corazón, está congestionado. Inclusive un signo de pacientes con insuficiencia cardíaca es que a veces aquí en el cuello les salen las venas saltadas, como varices, se le pueden ver en el cuello. ¿Por qué? Porque le puede salir una vena aquí como antes tenían, cuando daba fisiopatología. ¿Qué le está pasando a la sangre que viene a la vena cava? ¿Está fluyendo todo el retorno venoso? No, está congestionando.
regresa la sangre por las venas, aquí hay una vena de la cabeza, ¿sí? Y pues espérame, haz fila, porque yo no puedo mandar la sangre al corazón porque el corazón le mando 100 mililitros y nada más me está expulsando menos. Entonces está congestionando, entonces empieza a acumular el volumen sanguíneo en el retorno venoso. ¿Okay? En el arterial no, porque al contrario está mandando menos sangre arterial. Y cuando regresa la sangre arterial al sistema venoso, pues afila, porque el corazón está más débil y lo que manda no me lo está eliminando, o lo está sacando. ¿Sí queda claro? Entonces hay veces que a los pacientes se les dilata las venas del cuello por la congestión venosa de que no puedo mandar más sangre al corazón porque está congestionado, o sea, no hay un buen flujo sanguíneo en el corazón, una buena circulación cardíaca. ¿Más o menos queda claro? ¿Sabes? Muy bien. Ahora, ¿qué hay que estas cosas saber? En el laboratorio que vamos a medir, esto nada más se los menciono. Por ejemplo, en condiciones normales el corazón produce continuamente pequeñas cantidades de estas hormonas, y en el que nos vamos a enfocar es en el BNP. Ese es el que va a tener la relevancia clínica, así que vamos a medir en el laboratorio. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, las aurículas o los ventrículos? ¿Qué será más crítico? ¿Un infarto en las aurículas o un infarto en los ventrículos? En los ventrículos. ¿Es más crítico un infarto en los ventrículos? ¿Y cuál de los dos? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, porque ese es el que usa a la sangre oxigenada a la aorta. Entonces, a lo mejor el paciente le da un infarto en las aurículas, ¿no? Obviamente también es grave, pero es menos grave a que le dé un infarto en los ventrículos, porque esos son los que ocupan la fuerza suficiente para que expulse la sangre del corazón. ¿Okay? Y bueno, el marcador que yo me voy a enfocar es en el BNP. ¿Sale? Ahora, cuando se estiran ahora, ojo jóvenes, estos BNPs los estamos liberando también pacientes sanos, nosotros lo liberamos. Es una hormona que está regulando nuestro volumen sanguíneo. Si ustedes ahorita toman mucha agua y de repente aumentan su volumen sanguíneo, pues el corazón los va a estar liberando. Esto es normal, parte de la fisiología normal. El problema es que con insuficiencia cardíaca el volumen siempre se congestiona, el retorno venoso, por lo tanto el corazón siempre sus capas se están dilatando. ¿Okay? Ahora, la célula cardíaca produce dos jóvenes. BNP, que es la forma activa de la hormona, y tiene otro segmento que es el NT-proBNP. Los dos los medimos en el laboratorio. En sangre vamos a tener la hormona activa, BNP, y vamos a tener su fragmento inactivo. Este no tiene función en el cuerpo. NT es del amino N terminal, o sea, la parte N terminal del péptido. ¿Okay? Cualquiera de los dos los medimos en el laboratorio. ¿Sí? Inclusive NT-proBNP también se puede detectar concentraciones en algunos casos en orina. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera que escoger cualquiera de los dos para ver la falla cardíaca, escogería la parte inactiva, NT-proBNP. ¿Por qué? Porque este pedazo de péptido es más estable y dura más en circulación sanguínea. ¿Okay? Ojo, cualquiera de los dos, BNP y la N terminal, también los medimos, tenemos dos. Pero en el laboratorio clínicamente nos sirve un poco más la fracción inactiva, el NT-proBNP. ¿Por qué? Porque es más estable en tu muestra y dura más tiempo, una vida media más larga. Entonces me da más tiempo de poderlo detectar elevado en la sangre. La hormona es más inestable y se degrada más fácilmente. ¿Okay?
Pues nada más se los comento, les pregunto en el examen, ¿cuál de las dos fracciones más estable o clínicamente se mide más en el laboratorio? Pues es la parte inactiva, el NT-proBNP. ¿Por qué? Yo les cuento. Tiene mayor estabilidad en la muestra, se te va a degradar más. Y tiene más tiempo de vida media, dura más. Entonces, si tú tienes un analito en un líquido, pues yo quiero que ese analito sea estable y me dure más tiempo ahí, ¿no? Que no se me degrade o que pasan horas y ya no lo detecto. Es más fácil trabajar con analitos más estables. Acuérdate que son péptidos, los péptidos son proteínas que se pueden degradar también. ¿Sí queda claro? Bien. ¿Qué otra cosa hay que saber de estos marcadores? Entonces tengo los dos y por eso les resalto en amarillo este. Este tiene, digamos que se mide más en el laboratorio por esa estabilidad que tiene. ¿Okay? Es más sensible y se detecta en mayor concentraciones en estadios iniciales. Ahora, para interpretarlo, ¿cómo los voy a interpretar? Yo ya sé que se van a elevar por insuficiencia cardíaca, ¿okay? Pero los valores de referencia va a depender primero de la edad de tu paciente. Pregunta, jóvenes, ¿es lo mismo un corazón de un paciente de 20, 30 años a un corazón de un paciente de 60, 70 años? No. Por cuestión de fisiología y envejecimiento natural, el corazón de 60, 70 años manejará los mismos valores de referencia de los péptidos natriuréticos que un corazón joven de 20 años. No. Por el desgaste cardíaco y el envejecimiento es normal que estos péptidos aumenten con la edad. Eso es normal. ¿Okay? No va a tener la misma fuerza que un corazón de un paciente de 60, 70 años que un corazón de un joven de 20 años. Entonces, desgaste normal del cuerpo, los órganos. ¿Okay? Entonces, los valores de referencia van a depender de la edad del paciente. Entre mayor edad, pues vas a encontrar que el valor de referencia de los péptidos es una concentración más alta. ¿Sí? Y de hecho aquí lo manejamos de esta forma. Pacientes menores a 50 años. Y aquí tengo el valor del proBNP. ¿Okay? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Pues si maneja valores menores a 450 picogramos por mililitro, probablemente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Si maneja valores arriba de 450 picogramos por mililitro, muy probablemente es que tenga insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Habla de probabilidades, no te dice sí, no, porque sabemos que estos péptidos van aumentando conforme el desgaste de los años. ¿Okay? Ahora, si tú tienes un paciente de 50 a 75 años, probablemente tiene insuficiencia cardíaca y si te fijas, el valor aumenta a 900. ¿Okay? Y muy probablemente de 900 para arriba. Entre más joven, a partir de 450, muy probablemente tenga insuficiencia cardíaca este paciente. Entre mayor edad, este valor va a ir aumentando. Por ejemplo, pacientes arriba de 65 años, oye, pues, tiene que estar arriba de 1800 picogramos por mililitro para decir, sí, tiene insuficiencia cardíaca. No sé si me estoy explicando. ¿Okay? Va a ir aumentando. Tengo que verlo más aumentado conforme va aumentando la edad de los pacientes. Porque por naturaleza normal y el envejecimiento del corazón, estos péptidos van a ir aumentando con la edad. Entonces, para yo catalogarlo como insuficiencia cardíaca, cada vez tengo que ver valor de referencia más arriba de la edad del paciente. ¿Sí? Entonces, por eso les puse nota. En pacientes arriba de 75 años, el valor de corte de estos puede elevarse hasta 1800 picogramos por mililitro sin ser patológico. Ahora, si yo te pongo paciente de 50 años con 1800 picogramos por mililitro, ¿tiene insuficiencia cardíaca? Paciente,
Sí, ¿no es cierto? Yo no esperaría esos valores en un estado de. A ver, está bien, no sé cómo tenga sus ingresos, 50 años son los nuevos 30. Aunque ya cuando vas llegando a la edad te das cuenta que la energía no es la misma para crecer, ¿ok? Entonces, ojo, ¿ok? Si es 1800 en un paciente de 75 años, probablemente hay que hacer más estudios, porque es un valor que se puede manejar. Pero si tienes 50 años, no hay sí. Eso sí pasa si tiene suficiencia cardíaca. No debe manejar esos valores. No debe estar tan desgastado su corazón a esa edad. ¿Ok? Y lo otro, ya nada más para ir terminando con la clase, entre más elevados, aquí tengo concentraciones, habla de una insuficiencia cardíaca más severa. ¿Ok? De hecho, si te fijan, esta es una clasificación de insuficiencia cardíaca, estadio 2, 3, 4. Entre más elevados los ves, peor pronóstico para el paciente. Es lo que dice aquí, ¿no? A menudo se asocia a un peor pronóstico entre más elevados estén sus péptidos. Significa que el corazón está gritando que le manden menos sangre porque no puede con el volumen que está teniendo. ¿Okay? Pues mando más hormonas, pero no se va a reconocer. ¿Sí queda claro esto? ¿Okay? Y voy a dar una última diapositiva para terminar la clase. Si tiene un paciente que presenta disnea, falta de oxígeno, ese es un síntoma de insuficiencia cardíaca. Si el corazón no está trabajando bien, le va a faltar oxígeno a los órganos, y eso incluye el cerebro, el pulmón. Entonces, este paciente siente que le falta oxígeno. Y una de las causas puede ser una falla cardíaca. ¿Okay? Sospecha de insuficiencia cardíaca aguda crónica, monitorizar tratamientos de insuficiencia cardíaca y valorar pronóstico en pacientes con alguna cardiopatía, ¿sí? O algún paciente que sufrió un infarto y hay síntomas de cansancio, de disnea, o paciente entró a una cirugía cardíaca. No son de rutina, no es como que a todo el mundo le voy a medir péptidos natriuréticos. Son cuestiones cardíacas o síntomas del paciente para medir eso, mandar a medir esos péptidos. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Duda en el perfil cardíaco? Muy bien. Entonces hasta aquí dejamos la clase y nos vemos el próximo. Nomás me faltaría lipídico, que yo creo que es el siguiente módulo, y glucosa. ¿Okay? 2 semanas me llevo esos 2 temas y terminamos el curso. Tengo micro. No me bañé. Jódete la mano. Escribimos de la farmacéuticos y que estamos vendiendo boletos para una rifa. Hasta 7 por ahí, sí. ¿Van a ir al congreso o qué? Vamos para ir al congreso de Guadalajara. Si gustan apoyarnos. ¿Y la rifa de qué? Bueno, vamos a tener una IFA 11. ¿Y nos van a dar puedo hacer lo que hice en el pasado de los que compraron en el tercer examen, ¿no? Pero una vez que ustedes me aprueben el examen, pero tienen que pasar el examen y les subo. ¿Esto lo pagamos? ¿Cuándo la rifa? Es el 21 de noviembre. Pues tienen todo ese tiempo para los boletos.
cargador. El problema es que solo no me confirmes que sea Sí. El nombre de la... Ya es de correo. en el correo. Ya esta noche como ahora vamos a escribir mañana, si ya estoy aprobado, pues ya me llegará. ¿Sí? ¿Sí dónde está? Llegará justo el día. Yo sí que quería apoyar. ¿Cuándo se van a hacer? Pero, ¿cómo hay proceso para hacer trabajo?